Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Right, so just for those people who've been having difficulties or issues choosing a topic, a suitable topic, I wanted to just do this video to clarify or just to make your decision a little bit easier. So I'm going to go through your choices, options that you have when it comes to your Spanish individual research project. Okay, and I hope by the end of this lesson you will have a clearer idea about what you'd like to do. Now, after I go through the list on the board, you will hear a person doing an example of an IRP with you, but do not feel overwhelmed by it, because I didn't have a student to do it with me, and so I got a volunteer who happens to be a teacher, and not just any old teacher. It's a Spanish teacher, so a native Spanish speaker from Spain. So don't listen to the speed of it. Don't think, oh my gosh, the vocabulary is so amazing. Obviously the vocab is better than what I would use because he's a Spanish speaker, so don't worry about that part. Now I'm going to begin with your options. Okay, so you can obviously choose from these suggestions. So the suggestion box is this: you can choose a person. Okay, so the person can be, you can have a artist, a musician, politician, an artist, whatever sort of person who has contributed something to the Spanish world, to a Spanish speaking country, or globally, who just happens to be Hispanic or from Spain. Okay, could be a historical event. Okay, it could be a period in history. Okay, a period in Spanish history, which is what you will hear afterwards. Is the example is using Al-Andalus, which just happens to be one of my favorite parts of Spanish history, so which is why I wanted to get someone to speak about that. It's just me. You might not be a history lover, and that is okay. Okay, find something you love, find something that you are passionate about, because obviously if you're passionate about it, the words are going to come out, you're going to be more interested in doing the research, and the more enthusiastic you are about it, the better your project is going to be in the long run. Okay, right, you can also do a region, either in Spain or in Latin America. Choose. Could be sports, fashion, or politics. Not everyone's into politics, but there are some people who are. Maybe your thing is sports, and you would just really want to focus on an area of sports or a person in sports. You have that choice. Tradition or festival. You can choose a specific festival or tradition and research that. Education. That's obviously a massive thing, and you're going to find lots of information on the internet and books, and there's just so much out there in terms of resources for you. Right, so here in red I've listed some of the possible topics you could look into. I have El Cine Mexicano, so Mexican cinema. I had a blue pen, I don't know where it is. So Mexican cinema, El Cine Mexicano, that's obviously a popular choice. Cinema is a popular choice. I mean, if you don't want to do the Mexican cinema, you can always do Spanish cinema, or you could do cinema from another country. These are just suggestions to help you. Okay, right, I'm not quite sure because it's quite dark out here. It's so sunny. I've had to put the canopy down, and it's a little bit hard to see from where the camera is. Okay, so los premios Nobel del mundo hispano. So Nobel prizes from the Hispanic world. Okay, that's actually a really good topic. Might be interesting for you to look into that. Then you have las lenguas minoritarias
en la península ibérica. So, minority languages in the peninsula, in the Iberian Peninsula, so Spain, what we consider all over Spain, the peninsula. Okay, I think this is a really fun topic because if you look around, you will see up north, El País Vasco, you'll see Valenciano, you will see there's so many smaller languages that are spoken in Spain that would be really fun to look and see where the history of it comes from, why it's so important, what it says about the identity of the communities. It's a choice. Okay, then we have el islamismo en España. Okay, so Islam in Spain. Okay, that's also an interesting point that you could cover. Right, next point is a person, an artist. I'm sure you'd have seen this at some point. Frida Kahlo was a Mexican artist, so you could do something on her. You could do your research on her. I think she's quite fun. Rigoberta Menchú, who's from Guatemala, and she's all about human rights. So this is very relevant to today still. So I think if you're looking to do a person, that's a really good person to do. Right. Your teacher might have suggested some of these. Okay, La Constitución de 1978. So the 1978 Constitution, Spanish, obviously. So there's that. If you like history again, something for you to do. Las guerras y guerrillas en América Latina, war and insurgency in Latin America. Okay. Because obviously this is something that has gone on, still goes on, and there's a lot you can find on that, and it's a very relevant point. It's a choice. Next choice, La Guerra Civil Española from 1939 a 1975. So 1939 to 1975, the Spanish Civil War. Identidad regional. I love this point. Why do I love this point? Because it is so alive. I mean, if you go to the north, if you go to Galicia, if you go to the region where I studied, Erasmus, which is Castilla-La Mancha, you know, each region has their own beautiful identity, and they're so proud of that. You know, someone from Valencia will say, yeah, I'm from Valencia, I'm from, you know, and they have a sense, a really strong sense of region. Okay, where does this come from? Does this have something to do with the language as well? Does it make that bond stronger, that sense of land, that sense of region? Why is it so strong here, more so than it is in England, for example? I love this point. If you choose to do that, let me know, because I feel as though there's so much to give on this one, and it's alive today. Okay, you can feel it. You go visit, if you go and visit Spain, depending on the region, you could come back, and the experience is going to be so different depending on the region you visit. Right. La aportación cultural y científica de Al-Andalus. Al-Andalus, obviously I said this is what the listening is going to be about, the IRP that's coming after this. Interesting. So, the cultural and scientific achievements of Al-Andalus. Love it. I love that one. And another one for history, la dictadura franquista. So, from 1939 a 1975. So, 1939 to 1975, the dictatorship. Okay? So, let me know. Okay, we're going to listen to Miguel speak now and do his presentation. Is been requested so many times, and as I've said a billion times, you need to choose something that you are passionate about. Now, one of the things that I've always loved in Spanish history is when the Arabs were here, and it is such an interesting topic for me, and so luckily I've found a willing volunteer who is also a lover of history. So, ¿te puedes presentar, por favor? Miguel Jiménez.
Muy Soy bien. profesor de educación secundaria, bueno, y formación profesional en un instituto en Albacete, España. Ok, perfecto. Espero que nos puedes oír bien porque es que hay, no sé qué están haciendo por ahí, pero hay mucho ruido. Cortando el césped. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces te explico. Tienes 2 minutos. Te voy a poner Vale. el timer para que para que no pases, ¿no? Ok. Y en esos 2 minutos vas a hablar básicamente del tema, ¿no? Vale. Del Al-Andalus. Vale, vale. Y después de esos 2 minutos te voy a parar y en 10 minutos vamos a conversar, voy a preguntarte unas cosas sobre lo que has expuesto, lo que has explicado. Así que tus 2 minutos empiezan ya. Del Al-Andalus, ¿no? Sí. Bueno, decimos Al-Andalus cuando nos estamos refiriendo a la parte de la península ibérica, en lo que ahora es España y Portugal, que fue de alguna manera colonizado por la cultura árabe. En la antigüedad hubo muchos pueblos muy potentes. Uno de ellos fue el pueblo árabe. ¿Qué hizo el pueblo árabe? Pues que desarrolló mucho las técnicas de la agricultura y por lo tanto y de la construcción, y por lo tanto hizo avanzar mucho las sociedades, hizo avanzar mucho la construcción de ciudades, etcétera, ¿no? El problema que tenían es que no habían desarrollado mucho la navegación. En cuanto pudieron desarrollar la navegación y construir barcos adecuados, cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a la península ibérica. Y a la etapa histórica de la que hablamos, pues nos estamos refiriendo a la etapa árabe de España, que también se le llama nazarí, ahora hablaremos, y a la región que llegaron a colonizar, no por la fuerza, no lo hicieron con guerra, lo hicieron con arte, con cultura y con modernidad, no hubo batallas, pues a esa región le llamamos Al-Andalus. Y viene a coincidir más o menos con lo que ahora mismo es Andalucía. De ahí el nombre, Andalucía viene de Al-Andalus. Eso sería un poquito el resumen. Vale, ok. ¿Ahora me haces preguntas? Ok, sí, precisamente. He querido ser concreto. Vale, podías haber hablado un pelín más porque te quedaban 25 segundos, pero da igual, no vamos a hacer quisquillosos. ¿Hacemos una repetición? No, así está. Ahora en las respuestas. Ok, sí, Vale. vamos desarrollando un poquito. Vale, ¿nos puedes explicar un poco de cuándo? La fecha inicial, cuando invadieron a España los árabes. Sí, bueno, yo no diría invadir. Ok. Porque invadir implica el empleo de la fuerza y no fue una cuestión de batallas y de fuerza. Ok. Yo diría colonizar. Colonizar. Con modernidad y con cultura. Ok. Esa colonización no fue repentina, sino que fue gradual y lenta. Ok. Empezó aproximadamente en lo que sería la Baja Edad Media. Estaríamos hablando aproximadamente del siglo 7, 8 después de Cristo. Claro, estuvieron casi 8 siglos Estuvieron aquí. casi 8 siglos porque aunque la colonización no fue por la fuerza, la reconquista que se le llama, es decir, el Imperio de Castilla y de Aragón, cuando se unieron la corona de Castilla y Aragón con los reyes católicos, sí que emplearon la fuerza de los ejércitos para batallar contra algunos reductos musulmanes o árabes, y entonces la reconquista fue más rápida. Ok. ¿Vale? Prácticamente, aunque Al-Andalus coincide, como he dicho antes, con lo que ahora es Andalucía, prácticamente la influencia cultural y digamos tecnológica llegó a casi toda la península, menos a lo que ahora sería País Vasco, Asturias, sí. Cantabria. Sí, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Y para ti, ¿cómo impactó la cultura ibérica los musulmanes? ¿Cómo dirías pues sí, que...? impactó tanto en el mundo de la cultura como en el mundo de la técnica. Okay. En el mundo de la técnica, sobre todo lo que desarrollaron fueron los cultivos, las técnicas de regadío, la implosión absoluta del cultivo del olivo, que eso viene de lo que ahora es Jordania, el origen del olivo mediterráneo viene de Jordania,
lo trajeron los árabes, aunque también los fenicios, hay que decirlo, pero bueno, eso es más antiguo. Entonces, y también las construcciones de las paredes de adobe, de ladrillo de adobe. De hecho, los ladrillos tradicionales aún se les llama ladrillos árabes. Y las tejas del sur de España, de Andalucía y de Castilla, La Mancha y de Levante, las tejas que ahora se utilizan de adobe se le llaman tejas árabes, porque son de origen árabe. Entonces revolucionaron el mundo de la construcción, es decir, antes se pasaron prácticamente de las chozas a los edificios, y el mundo del regadío. Eso en cuanto a la técnica. Y en cuanto a la cultura, se hizo una fusión con lo que era, digamos, el español de origen latino, y eso introdujo una jerga muy amplia, y al desarrollar, como he dicho antes, las ciudades, pues muchas ciudades y muchas regiones empezaron a tener nombres árabes. Por ejemplo, Albacete, que viene de Albacete, Al-Andalus, que viene de Andalucía, que viene de Al-Andalus, Almería, en fin, muchísimas. Empiezan con Al, todo siempre. Claro, Al significa Alá. Siempre pensaba que significaba él, como él o la. Alá. De Alá. Igual cuando dices ojalá. Ojalá. Sí. Ojalá quiere decir o sea, que lo quiera Alá. Ojalá, es como decir ok Alá. Vale. Muy interesante, muy Aunque interesante. el español, que viene del romance y de origen latín, ya estaba establecido, el árabe lo enriqueció. Claro, muchísimo. Y como bien has dicho, en el lenguaje de hoy se nota. Físicamente hablando, cuando viajamos por España, ¿podemos ver algún resto de la cultura musulmana aquí? Sí, lo que pasa es que la cultura musulmana, si te refieres a las edificaciones, quitando la Alhambra en Granada, el Generalife en Córdoba y la Alcazaba de Almería, el resto no eran construcciones muy ostentosas. No, porque estaban pensadas para las personas. No como, por ejemplo, las construcciones romanas, que eran grandes fortificaciones que estaban pensadas para los ejércitos. El reino andalusí o nazarí en España no tenía un gran ejército. Como si, por ejemplo, los romanos, que prácticamente casi todos los romanos eran soldados. Entonces, más que cuarteles y castillos, los árabes construyeron palacios y casas. O sea, más civil que militar. Vale. La siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que el reino de Granada era vasallo del reino de Castilla? De Castilla. Sí, bueno, cuando decimos reino de Granada nos referimos a uno de los múltiples reinos en los que se subdividió Al-Andalus. Estaba el reino de Granada, el califato de Córdoba, el reino de Murcia, etcétera. Que ya digo que en la apreciación ibérica se le llama nazarí. Bueno, el que sea vasallo es una expresión que seguramente deriva digamos de los cristianos. De los cristianos, sería como una especie de decir el reino de Granada está un poco a merced del reino de Castilla, pero eso no era así, porque el reino de Granada era independiente completamente. Y recuerdo que Granada fue la última, el último bastión. Entonces, ¿por qué finalmente lo tuvieron que devolver a los reyes católicos? Sí, porque los reyes católicos efectivamente quisieron tomar por la fuerza, recuperar por la fuerza la colonización árabe, y observaron que al tomar Granada, la ciudad de Granada y la Alhambra, prácticamente expulsaban a lo que era el califa. Era el enviado desde Arabia, era Boabdil, y efectivamente lo sitiaron, es decir, rodearon la fortaleza y le hicieron rendirse. Muy bien. Y hay una expresión que dicen, no sé si será verdad o leyenda, historia o leyenda, que Boabdil cuando entregó Granada lloró. Y entonces he oído eso, sí. Entonces le dijeron, no llores como un niño lo que no has sabido defender como un hombre. Pero me temo que eso no es historia, seguro que es leyenda. Porque siempre queremos que suene mucho más a nuestro favor, ¿no? Claro. Vale.
lo que para nosotros son reyes. ¿Cómo dirías reyes o una figura importante en la cultura árabe? Desde el punto de vista civil, el califa. El califa. Desde el punto de vista religioso, el imán. El imán. Muy bien. Sí. Ok, para ti, ¿qué es lo más bonito que trajo los musulmanes a la Ibérica Península? Pues, aparte de todo lo que he mencionado, sí. La cultura, en referencia, por ejemplo, al arte. Por ejemplo, la música, sí. propiamente el flamenco, que por cierto es patrimonio de la humanidad. Yeah. El flamenco es una extensión de las canciones árabes y mozárabes. Ah. De hecho, tú te vas a Marruecos, a Argelia, sí. y oyes cantar a la gente, a los cantantes, y tocar sus instrumentos, y se parecen mucho al flamenco andaluz. Sí. Entonces trajeron eso, trajeron la lectura y la escritura. No la lectura y la escritura previamente, sino la literatura. Sí, sí. Particularmente la poesía. Sí, sí. Pero trajeron también el papel, ¿no? Bueno, los papiros sabes que son de origen egipcio. Sí. Propiamente el invento del papel es más antiguo, pero ellos lo desarrollaron mucho. Una de las claves de ese desarrollo es que el imperio árabe, los árabes, no eran tan, o sea, no tenía tanto ejército. Entonces, al no tener tanto ejército, emplearon su economía y su inteligencia para las artes y para otras cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, se produjeron muchos manuscritos, se produjeron muchos, ya sabéis que, por ejemplo, el libro sagrado de ellos, el Corán, efectivamente lo propagan, en fin, que fue muy propagado, y sobre todo, ya te digo, la poesía. Sí, y hay una conexión muy grande entre el mundo de la canción y el mundo, por supuesto, de la danza, que son hermanos, y también el mundo de la literatura, la poesía. Muy bien. No tanto, por ejemplo, el teatro. El teatro no es una cuestión tan árabe. Vale. ¿Vale? Perdón. No. Te digo que no es una cuestión tan árabe el teatro porque en la cultura árabe está prohibido reproducir a Alá. Entonces no pueden hacer lo que, por ejemplo, la Semana Santa, donde reproducen aquí los católicos, sí. Y los protestantes también a su manera. Los cristianos pueden reproducir a Cristo, ellos no pueden reproducir a Alá. Ni con dibujos, ni con ¿cómo decirte? Ni con estatuas, ni con nada. ¿Y por qué es eso? Porque está prohibido por el Corán. Okay. Aunque también hay que decir que el mundo árabe ahora son dos mundos árabes, los suníes y los chiíes. Los chiitas, sí, sabes que son los persas y los árabes propiamente dicho, ¿vale? Muy bien. Ya hemos hablado bastante. Pero un apunte, si no te importa. Entonces no puedes dibujar ni esculpir una estatua de Alá, pero sí puedes hablar mucho de él y cantar mucho sobre él. Por eso se desarrolló más la literatura, que por ejemplo la escultura. Tú sabes en Grecia y en Roma que hay muchas esculturas. En el mundo árabe no hay escultura. Muy interesante saberlo. Y la última pregunta, porque tenemos 30 segundos solo. Hoy en día, perdona, hay como un poco de ruido ahí. Hoy en día, ¿crees que podemos ver gente árabe todavía viviendo aquí en esta tierra que a lo mejor tienen esa raíz de hace naturalmente miles de años? Una de las grandezas de las colonizaciones y de las uniones entre culturas es propiamente el mestizaje. Igual que hay un mestizaje, bueno, lo terminamos. Igual que hay un mestizaje, por ejemplo, entre África y América, lo que se viene a llamar, entre comillas, mulatos, pues también hubo un mestizaje entre árabes y ibéricos, en lo que se viene a llamar mozárabes. Entonces una mezcla de... Esa mezcla es la grandeza de la cultura, porque pone cada uno lo mejor de sí. Y ese es el progreso de la civilización, el mestizaje. Y eso es muy bonito. Sin duda, es la grandeza que tenemos. Muchísimas gracias. Vale. Ha sido un placer. Por tu charla, por su presentation on Al-Andalus. And guys, I hope that this has been an example. Do not measure yourselves against this, because he is a native speaker, unlike you and I. We perhaps would express ourselves a little worse, but it's okay, we're learners. So until the next time, I hope you would have enjoyed this, and I will see you next time.